qué se debe que los álbumes más destacados en 2024 sean de artistas que no son nuevos? Pues a que los artistas nuevos no son. Mira, tenemos un problema. Creo yo, esta es mi opinión, mátenme. Tenemos grandes músicos jóvenes haciendo cosas maravillosas y yo los promuevo como un enloquecido. Decía yo que me da mucho gusto saber que muchas personas conocieron a The Warren por mí. Espero que conozcan a The Sixers, espero que conozcan a Platinum Moon, espero que conozcan a Burn the Jukebox, espero que conozcan a Plush, espero que conozcan a Freeze the Fall, a As December Falls, etcétera, etcétera. Son todas bandas de hoy. Pero ¿qué ocurre? Que están ocultas detrás de la enorme superproducción de la música comercial. Y la música comercial tiene éxito. Se vende, se escucha, tiene una pila de reproducciones en Spotify, vende discos, vende entradas para los conciertos, pero es olvidable, es prescindible. Es música de usar y tirar. Y entonces, a la hora que quieres ver como música uno de los álbumes más vendidos del año, pues resulta que no tienen las características necesarias como para ser considerados realmente relevantes en cuanto a un legado cultural que en todo caso pueden dejar los trabajos de los músicos, ¿no? No todo tiene por qué ser relevantísimo y de legado cultural, pero algo tiene que haber. Y el problema es que cuando lo están haciendo jóvenes, nadie los está mirando, y lo que se está haciendo está ocultándolos, pero pueden sacar la cabeza aquellos que ya tienen un prestigio previo sobre el cual construir el lanzamiento de su nuevo álbum, ¿no? Entonces, me imagino que esto es lo que está ocurriendo y me parece lamentable. Pero tiene que ver con otra cosa, fíjense, y vamos a empezar por ahí el día de hoy. Tengo una cantidad de material que para volverse loco, no creo que terminemos nada de lo que yo quiero hoy, pero vamos a empezar por aquí. ¡Viva el algoritmo! ¡Sí! ¡Viva el algoritmo de YouTube! Y dirán ustedes, ¿pero qué dice este? ¿Ya chifló? Miren, un amigo mío, un conocido mío, me decía que el otro día entró a YouTube y se había cerrado sesión de su cuenta normal, y de pronto lo que le empezaba a proponer YouTube para que viera era aterrador, o él lo hallaba aterrador, ¿no? Hasta que se dio cuenta que no había iniciado sesión. Cuando inició sesión, YouTube usó el algoritmo y dijo, mira, pues este es Javier, ¿no? Para Javier tenemos esto. Y dijo, uy Dios, estoy viviendo en una burbuja. Qué bueno, ¿no? Mira. Cuando yo era joven, y no hace tanto de esto porque Spotify y YouTube son jóvenes, la música tenías una forma de encontrarla, por la radio. Lo que se tocaba en la radio era lo que tú oías, pero espérate, del tipo de música que a ti te gustaba, por ejemplo el rock, pues había 3 estaciones. En la Ciudad de México, que era gigantesca y siempre ha sido gigantesca, había 3 estaciones, Radio 590, Radio Capital y Rock FM. Entonces, para oír lo que tú querías oír, pues ponías una de esas y esperabas que pusieran lo que te gustaba, ¿no? Pues si tenías amigos que fueran un poquito alternativos, ya tenías un problema. Uy, te enseñaron que existía Quicksilver Messenger Service, una gran banda que nunca estuvo ni en Radio Capital, ni en Radio 590, ni en Rock FM. O si estuvieron, pasaron de noche, pasaron un día que no estaba yo. Si te interesaba cierta música extraña, como por ejemplo la música asturiana, que me interesaba a mí por mantener las relaciones, el vínculo emocional con la tierra de mi abuelo, a quien tanto quiero, aunque no lo conocí, murió 25 años antes que yo naciera, pues entonces ya tenías que ir a los lugares élite. En México era Casa Margolín, era una especie de templo de la música no comercial, donde el menos snob era de lo más snob que te puedas imaginar. Pues yo vengo a escuchar única y exclusivamente. Es como los que ven cine iraní de culto, ¿no? Y
ibas allí y decías, oiga, pues, algo de Víctor Manuel. Bueno, pues tenemos este catálogo, este disco me interesa, lo vamos a traer de España. Y lo traían de España y costaba un huevo de la cara y la llama del otro. Eh, pero esto igual si te daba por la música, por la música de arpa paraguaya, que tiene una tradición enorme la arpa paraguaya, o por la música vocal argentina, o por los guitarristas sudafricanos, lo que fuera, por la música clásica de determinados autores no muy conocidos. Había una estación de música clásica en México, una, y tocaban pues, lo más común del repertorio de la música formal. De eso vivíamos, y lo que veías en tele, que pues, era 1000 veces peor, pero en malo. Era la música unitalla, y el cine unitalla, y la televisión unitalla, 3 canales. Un canal para las mamás, un canal para los niños, y un canal que no sé exactamente qué hacía por ahí, pero era el canal 4. El 2 era para las mamás y el 5 era para los niños. A mí me crió la televisión en blanco y negro. Digo que soy retro. Y yo le explicaba a este compañero que precisamente esa burbuja que aparentemente te crea cuando YouTube te sugiere cosas que son más o menos lo que te gustan, es una de sus ventajas. Le decía yo, no tienes que ser el objetivo unitalla de los medios de comunicación generalistas, de la música para todo el mundo blanda y desechable, de vivir con 3 canales de televisión, o menos en España se vivía con 2, la 1 y la 2. Y la 2 pasaba documentales. No se hace eso, Mauricio. La 2 pasaba documentales. Y una sola estación de radio donde a veces ponen lo que te gusta. ¿Qué tiene de malo que se fragmenten las audiencias? ¿Qué tiene de malo que se fragmenten los gustos? Perdón, que se fragmenten las audiencias y los gustos manden, tus gustos manden sobre lo que tú puedes ver. Yo, personalmente, ¿dónde iba? Iba a escuchar punk celta o música medieval en los medios tradicionales. Había que entrar en las élites de discos caros y snobs para huir de la medianía mediática o a circuitos de documentales oscuros que trataban de esa parte de la historia búlgara que te interesa, por lo que sea. Pero cuando te hablaban de Egipto, te hablaban de Egipto, del Cairo de las pirámides. Si tú querías enterarte más o menos de la historia de Luxor, ya estabas, no lo había en televisión. Tenías que buscar en las bibliotecas y lugares donde era difícil investigar cosas. Le digo, yo siempre he pensado que esto permite también al creador encontrar a su público, aunque no sea masivo. Y esto ha también favorecido una explosión de talento en YouTube, en TikTok, en Instagram. Gente que no habría conseguido nunca, nunca hacerse de un lugar en los medios dominados por el gusto de los productores. Todos ustedes tienen un comediante de TikTok que es buenísimo y se ríen un montón con él. Ese no iba a llegar nunca a los grandes públicos. Ese nunca iba a estar en la televisión. Porque a lo mejor su público son 20,000 o 30,000 personas. Pero ahí está. Esas 20,000 o 30,000 personas tienen acceso a él. ¿Qué tiene de malo eso? Sí, que la burbuja si finalmente crea una cámara de eco, pero puedes salir de ella en el momento que quieras. Nadie te obliga a estar en tu burbuja de Spotify, en tu burbuja de YouTube, en tu burbuja de TikTok, en tu burbuja de Instagram. Nadie te obliga. Ay, es que los demás no quieren salir. Bueno, déjalos. O enséñales algo que les pueda interesar. Pero cada uno de nosotros puede fácilmente romper su burbuja y buscar otra cosa. A veces el algoritmo de YouTube es pesadísimo. Viste un vídeo que no querías ver sobre un tema que no te gusta y sí te bombardea durante una semana con lo mismo a ver si caes, a ver si te interesaba. Que el algoritmo es tonto. Es una receta sencillita escrita por un programador para más o menos tratar de darte lo que te gusta. Pero no es una obra de manipulación precisa, perfecta, matemáticamente diseñada para ajustarse a tus gustos. Ya quisieran, pero no se puede porque somos seres humanos y el que programa el algoritmo tampoco es ningún genio, ningún premio Nobel. Entonces, dentro de la desventaja, me parece muchísimo más ventajoso que la gente con talento pueda encontrar a su público y que usted y yo como público podamos encontrar a esa gente que nos gusta y que no sea necesario que sean estrellas mundiales para fascinarnos. Yo veo mucho, por ejemplo, de ciencia ficción. Hay un canal que se llama Dust que pone puros cortometrajes que de otro modo no ibas a ver.
a menos que te fueras a los circuitos, y no todos, pero algunos de esos documentales, de esos cortometrajes, quizás se colaban en los cineclubes a los que iban nada más los que usaban bufanda y se dejaban la barba, mm, no tanto por lo presente lo digo, y llevaban sandalias y fingían que sabían más que todos los demás a su alrededor, los pedantes, los snobs y los altaneros. El circuito del cineclub, el circuito de los exquisitos, el circuito del arte, para unos pocos. Eran menos los que podían acceder antes a ese tipo de creadores de los que podemos acceder hoy, porque podemos acceder de todo el mundo. No necesitas que estén concentrados todo tu público en un lugar geográfico para que vayan a verte al teatro. Puedes hacer el ganso como lo hago yo aquí y tener a 253 personas viéndote. Lo vuelvo a decir. Raras veces cuando he hablado en público he tenido un público de 253 personas. Puedo contarlo con los dedos de las dos manos, quizás. 6 o 7 ocasiones. La mayoría de las veces hablaba yo para 20, 30, 40, 50 y 80 personas. Así que viva y reviva el algoritmo. Ahora me dirán que estoy vendido. No.